Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy reflexionamos el capítulo 5, el versículo 44. ¿Cómo ustedes pueden creer que reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que tiene y viene del único Dios? Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos en este capítulo de San Juan, capítulo 5, el versículo 44. ¿Cómo pueden creer ustedes, dice, que reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? Esta es la cuestión, el cuestionamiento que les está haciendo Jesús, ¿verdad? En el contexto narrativo, en el contexto bíblico, nosotros sabemos que este versículo continúa el discurso polémico de Jesús con las autoridades judías después de la curación del paralítico de Betesda. Aquí nos encontramos con toda la polémica que se armó, ¿verdad? Porque Jesús le curó en el día sábado, por una parte, y el hecho también de que Jesús le cura a un paralítico. Ya habíamos dicho que esos 5 pilares significaba la Torá. Quiere decir que la Torá de por sí no le está curando espiritualmente al pueblo judío, y en fin, toda esta simbología muy profunda que el evangelista Juan nos está queriendo transmitir. En estos versículos anteriores Jesús ya había denunciado que sus interlocutores, es decir, que el judaísmo, no tenían el amor de Dios en ellos, y ahora profundiza el problema mostrando la raíz de su incapacidad para creer. Si no hay amor a Dios, evidentemente que ustedes, ¿cómo pueden decir que ustedes creen? Ahora, desde un aspecto exegético, la pregunta, ¿cómo pueden creer? Esta es la pregunta clave, ¿cómo pueden creer? No expresa duda informativa con respecto a ser informado. Jesús que quiere que les informe. No, no es eso. Sino que aquí es la imposibilidad. El verbo que utiliza en griego aparece condicionado por una estructura interior deformada. Es decir, ustedes mismos tienen esa estructura deformada de su conocimiento, de su vida religiosa. Por lo tanto, al estar deformada esa estructura, ¿cómo se puede dar esa fe? Es imposible, porque ya de por sí, peñe formaba y hoy tienen una estructura deformada totalmente. El problema no es falta de evidencia, sino que una falta de orientación, porque esta orientación es una orientación equivocada. Pe calculaba y hoy, pe pensaba y hoy, y por lo tanto el texto contrapone 2 movimientos opuestos: recibir gloria humana y por otra parte es buscar la gloria divina.
Desde un aspecto histórico, queridos amigos, el versículo se sitúa dentro del judaísmo del Segundo Templo. Recordemos esto, donde el reconocimiento público tenía un enorme valor en los círculos religiosos. El reconocimiento público. Vayan de Yaheshana o Yeheshana, rabinos, escribas, maestros dependían en gran medida del honor social, del prestigio interpretativo y de la aprobación de otros líderes. O Yeheshaina, peñan de Yeheshakaina, pea y cierto, pea no cierto, y todo lo que era el testimonio externo, lo que les daba el valor. Por lo tanto, en una sociedad de honor y vergüenza, la gloria, la doxa, funcionaba como capital simbólico que legitimaba autoridad religiosa, en la medida en que, oye, popeteico, ella lleva, y valeteico, pea y ponaiteico, la geía, por esto o por aquello, siempre la doxa externa, la gloria externa, es lo que legitimaba la autoridad de ese personaje, de ese religioso. Jesús, sin embargo, desafía directamente esta estructura, la estructura externa, cultural. Afirma que la búsqueda mutua de reconocimiento, por eso, como ustedes dicen, del aspecto externo, la gloria, la doxa externa del hombre, afirma que la búsqueda mutua de reconocimiento entonces impide abrirse auténticamente a Dios. La entonces dice, esa doxa en realidad no tiene sentido, es una doxa simplemente humana, no es la de Dios. Al contrario, está impidiendo una apertura a la doxa, a la gloria de Dios. El conflicto, por lo tanto, no es solamente doctrinal, sino profundamente estructural y espiritual. Queridos amigos, esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Este capítulo 5, estamos en el versículo 44. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 5 del Evangelio de San Juan y el versículo 44. ¿Cómo pueden creer ustedes que reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? Esta es la pregunta que les hace Jesús. Y no quiere una información, decíamos, externa, superficial, sino que sobre todo está criticando la estructura misma, el buscar simplemente la doxa humana, olvidándose que lo esencial y lo fundamental es esa doxa que tendríamos que buscar, que es la profundamente estructural y espiritual, referente a Dios. Desde un contexto cultural antropológico, la gloria en el mundo estaba vinculada siempre al honor público. Bella Emma Cureyepa en el sentido externo, al honor público, lo que la gente ve, la reputación, el reconocimiento social. Entonces la identidad personal no se construía de manera individualista como en gran parte del pensamiento también moderno. Ñande de una manera muy individualista, ya actúa. Sin embargo, aquí el valor de una persona dependía en gran medida de cómo era percibida por los demás. Atención. Había también ese sentido de comunidad, porque ¿verdad? Desde afuera, lo que los demás digan. Cuando entonces ya yo soy Joy Shawaina, lleva toda una interesa y va a ver lo que puede decir la comunidad o lo que puede decir lo externo. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta, porque aquí lo que se está criticando es el hecho de que lo que los demás digan de mí era lo que tenía valor, tenía una fuerza muy grande, cómo se percibía o cómo se le percibía a alguien desde la sociedad. De un aspecto sociológico, esto generaba sistemas donde el reconocimiento mutuo sostenía jerarquías religiosas y sociales estables.
Jesús cuestiona precisamente esa lógica de validación horizontal. Entonces, como le está diciendo, otra la fuerza que se le da a el valor de cada una de las personas, de acuerdo a lo que dice la sociedad, de acuerdo a lo que dice el pueblo, la comunidad. De un aspecto antropológico, el versículo revela una dinámica profundamente humana, la necesidad de aprobación externa para terminar condicionando incluso la capacidad de abrirse a la verdad. Incluso la capacidad de abrirse a la verdad. O sea, mi verdad funciona en la medida en que también tiene una aprobación externa, una aprobación del grupo, una aprobación de la sociedad. El ser humano entonces, ¿qué hacía? Buscaba reconocimiento porque necesitaba afirmar su identidad. Yo soy lo que soy en la medida en que la sociedad me aprueba, en la medida en que la sociedad, oye, popete, más basea lleva. Esto es demasiado interesante, ¿verdad? La sociedad es la que me aprueba. Apego de cierta manera, ave oí ahí, pero lastimosamente ave de ella y puro en el sentido negativo. Ñan de mondaña, de yapu, todo lo que sea, pero la sociedad me aprueba. O sea, mis correlicueros, ye popete, nambre, orente maoila, ya poponamba, ore chaguanda y por otro, ¿entendiste? No, porque yo tengo la aprobación, la aprobación. Oye, vota, oye, ya para que llevas a cuera y ya lleva la ya por ahí tire hija, entre comillas. Entonces estamos volviendo un poco a este estilo, ¿verdad? Una aprobación de la comunidad, pero lastimosamente desde un sentido negativo. A bella ella y nañane. Entonces, cuando esa búsqueda se absolutiza, es decir, peala o aleajina, pero oye, pues te pase, más pase, porque ellos dicen quién soy yo, ¿verdad? Gente móvila number one. Sea dirigir por una interés, se haya por una interés, pero oye, cuando por una interés, oye, esa cuave, la andas ahí a ¿verdad? Porque, porque inmunda, porque yapú, o porque simplemente hace y responde a otros padrones que no es la verdad de la cuestión. Entonces, esta búsqueda siempre de la aprobación se absolutiza. La percepción espiritual queda muy limitada. La percepción, atención, individual queda muy, muy limitada. Es decir, porque cada uno sabe en qué anda, ¿verdad? Cada uno sabe muy bien en qué anda. La ñan de Mondano, nuestra conciencia nos dice muy bien lo que estamos haciendo. Ya, diga tú ya de peña embotado, diga tú y la ñaña embotado. Por lo tanto, con esta frase Jesús lo que hace es mostrarnos esa antropología del deseo desordenado que existe. Hay un deseo desordenado aquí. Quien vive orientado únicamente hacia la aceptación social pierde libertad interior para reconocer aquello que viene de Dios. Es decir, qué es lo que Dios me está diciendo y cómo es que Dios me está hablando desde mi conciencia. Imagínense. Pealañan de Yara, y sea Shehina, porque sea de cola, policía ya es, ¿verdad? Policía con la conciencia. Porque la Iyapúa, y no hay cuá ponerle Iyapúa. La imondad, y no hay cuá poner Terei, que ese no le pertenece. La hipocaneja, hoy cuá poner Terei. La conciencia no te engaña. La conciencia no te engaña. Por eso dice justamente que aquí, cuando buscamos solamente una aprobación social, que todo el mundo, dale, llega tú la se va a alejar, la se pea, la se moa, entonces perdemos la libertad interior para reconocer aquello que viene de Dios. La fe aparece entonces no solo como un acto intelectual, sino que como transformación del centro afectivo y motivacional del mismo sujeto. O sea, ñande hoy ya lleva la ñande conciencia, ñande pues no mañana porque esa es nuestra motivación. Pelle popete que se hay cuadramos y perendas y hawes. Volvemos enseguida con de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo pueden creer ustedes que reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? Veamos un poco algunas de las palabras claves que encontramos en este versículo 44. Primero, gloria, es decir, doxa, honor, conocimiento, porque ustedes buscan ese reconocimiento, la gloria, el honor. En el contexto greco-judío, expresa el reconocimiento público y validación social. Validación social. Entero de te oye pobetese, entero de te mañana y de valete y conde. Pero es externo, recuerden eso, queridos amigos, unos de otros y la gloria que también está comparando con la gloria de Dios y la gloria de la vanagloria. Ya, coñante, vanagloria. Se está vanagloriando ahí la gente. Vea la ñande terminología ñande. Entonces es una vana porque es hueca, no tiene sentido. Umi se socio cueran de se corre y cueran de la oye popete pai y cuapona y vende peixe yaina. Sino que umía oye popete de hina porque cola y soquete o cola y mañana cuera. Entonces a veña de ya padre. Vana gloria, no es la verdad, quiere decir. Interesante, ¿verdad? Doxa eso vea en el griego. Desde el estudio exegético de este evangelio, el evangelio de San Juan, establece una oposición radical entre dos fuentes de legitimidad. Es decir, la gloria humana produce dependencia social. La gloria humana social. Y eso sucede para cualquiera. También, o como país o lo que sea. No hace falta que sea solo político o lo que sea. Lleva. Oye, pues pretende y cuál es deimo, cierto. Este que hizo esto, que hizo aquello. A peña, pues no es mañana. Acuerdo cuando permitió, de la que estamos, ya pues tenía auditoría seria. Así, hoy ya pues la auditoría seria. A la olla pota ajena o mabe por los años, no, ya lleva. En fin, nosotros conocemos todas estas cosas, ¿verdad? O sea, todo el mundo se da cuenta, pero nos cuesta organizarnos dentro de una verdadera honestidad, nos cuesta mucho. Entonces, siempre esa gloria humana produce dependencia social, porque yo dependo de lo que los otros digan y me aplaudan. En cambio, la gloria de Dios, lo que está aquí diciendo Jesús en su discurso, exige una apertura interior, es decir, una libertad total respecto a la aprobación colectiva. Es decir, si hay una gente que la oye popetece, te ando oye popetece, porque hay cuapona, va epa la sea yapoa, va epa la sea eja, va echa va se, actuágina, ¿entendiste? Eso es entonces, queridos amigos, lo que significa aquí en este versículo la palabra doxa, la palabra gloria. Después hay otra palabra que es el pisteuo. Pisteuo, creer, confiar, adherirse existencialmente. Existencialmente, esta palabra tenemos que subrayar. Es una adhesión profunda de relación. No es una mera aceptación que yo estoy haciendo de alguien. Una mera aceptación. Aceptar, ya aceptar per situación, porque muchas veces también nosotros estamos metidos en ese mejunje. Entonces por eso yo también, bueno, a pesar de que tengo que hacer una sonrisa colgate, una sonrisa colgate quiere decir que es una sonrisa falsa, porque no es verdadera. A pesar de todo, entonces, yo tengo que hacerlo, porque lo que se necesita es una mera aceptación. Pero upea justamente la pisteuo de mera aceptación. El creer pues, es un adherirse plenamente y totalmente porque esa es la verdad. Jesús dice, ¿cómo pueden? Estructuralmente quiere decir que ñaime va y estructuralmente. Peñane a cama oígina ojeca upeante. Ojeca peteí aprobación social, peteí aprobación exterior. Ya hoy de hoy muchas veces ya pagas, ya popeas, ya recorre recursos de aquí para allá. Ya es solamente una aprobación meramente social.
porque en el fondo no está correspondiendo con el pisteuo. El pisteuo quiere decir, el creer que quiere decir no es intelectual nomás, sino que es una adhesión total, íntegra, es la persona íntegra. Por lo tanto, indica una imposibilidad la que Jesús le está diciendo. ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? Imposibilidad existencial, más que incapacidad racional. Porque racionalmente ya diga, tú llevas la ñambotado, pero eso es intelectualmente, pero en la existencia, en la realidad, y de eso todos nos damos cuenta, todos percibimos cuando algo es certero y cuando algo es falso. Por lo tanto, Jesús muestra que la fe no depende solamente de cosas externas, sino de la orientación interior del sujeto. El autor sagrado revela que la búsqueda obsesiva de reconocimiento humano bloquea la apertura auténtica hacia Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo pueden creer ustedes que reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? ¿Cómo es eso? Entonces teníamos estas palabras claves, la doxa, ya es acá solamente lo externo, y por otra parte teníamos el pisteuo, que significa adherirse totalmente, existencialmente. ¿A qué es la verdad? Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 44? En primer lugar, que la búsqueda excesiva de aprobación humana puede impedir una fe auténtica. Cuando nosotros insistimos mucho en una aprobación humana, quiero que los otros aprueben, quiero que los otros digan, quiero que los otros, lleva. La gente móvil ya pues no y ponen va, ¿entienden? El que busca excesivamente, dice la aprobación humana, está impidiendo una fe auténtica. Impide la existencia de una verdadera fe auténtica. Quiere decir que en el fondo, se da güero viagua suijinali la llevo y agüero viani la she, agüereco a shepupe lleva. Porque acá. Porque cuando uno está seguro y cuando uno sabe lo que está haciendo, queridos amigos, no necesita que vengan aquí, ya hay señales que venga el Papa aquí a probar y me diga lo que estoy haciendo, ¿entendiste? ¿Por qué? Porque debo ir esa cuá, lleva la reya poreina, está en lo correcto, ¿entiendes? Entonces no necesito mucha aprobación de fulano o fulano de todo el pueblo, oye, pues porque eso se ve, grita por sí solo. ¡Qué espectacular! Esa es una primera enseñanza de este versículo. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la fe no es solo intelectual, sino que es una transformación interior del deseo. Transformación en mi vida, en mi forma de actuar, de lo que yo estoy deseando. Esa es mi fe. Pero me transforma, me cambia, me hace diferente, me pone en ese camino del actuar, del ser, ¿entienden? Vean, transformación interior. Ese deseo que yo tengo ahora se transforma en una acción concreta. Una tercera enseñanza es que existe tensión siempre entre reconocimiento social y apertura espiritual. Entre reconocimiento social y apertura espiritual. Hay una tensión continua. ¿Por qué? Y porque en el fondo, entero este agoñante ya cae, allá hipotá y la reconocimiento mi exterior. O sea, toye allá va yo al etibio, pero ya po ponaitico, y gutuitico la y gutuitico lo ya poa, con esa guala ni con. O sea, estos son los reconocimientos exteriores. Y nosotros decíamos en el primero que lo excesivo es lo negativo, o mejor dicho,
cuando simplemente nosotros nos movemos por aprobaciones externas, humanas, sabiendo bien que nosotros estamos haciendo mal. Ahora, aquí es un poco diferente, ¿verdad? Hay una tensión en cuanto al reconocimiento social, pero sobre todo a una apertura espiritual. La apertura espiritual quiere decir abrir el corazón y decir, tengo que hacer bien las cosas porque que esto es lo que debo hacer. Este es el camino verdadero de mi accionar. ¿Entienden? Entonces, por eso que hay una tensión. Porque entero de Tagoña y Andúa es allí potá, lleva reconocimiento social mi. Entonces, déjate ir, de la arella por una jagüea lleva. Pero eso tiene que ser como consecuencia, pues, de tu verdadero obrar. Porque eres ya poponágina, la ella pobana. Hay una cuarta enseñanza: las estructuras del honor condicionan profundamente la sociedad antigua. Estructura del honor. Es decir, este fulano y tal es tal cosa, este fulano es tal. Incluso esto nosotros podemos decir también y compararnos con los famosos, entre comillas, lo vamos a llamar así, los famosos apellidos. No sé si, creo que todos escuchamos hablar, ¿verdad? Mapiopea, vaya apellido y coregocio, ese es tal cosa, ¿entiendes? Entonces, como cuanto más trambólico le haya apellido, pero y trambólico le haya apellido. Entonces, aquí hay estructuras. Hay estructuras que nos condicionan a nosotros profundamente, y esto decíamos que provienen de sociedades antiguas, ¿verdad? O sea, una sociedad a la que Jesús justamente está aquí criticando y desestructurando en síntesis, porque él dice, no, aquí no es cuestión de buscar eso que más bien sea solamente externo, no, aquí es una cuestión de quién soy yo, de un sentido interior espiritual profundo. Y por último, queridos amigos, Dios invita al hombre a buscar una gloria que no depende de la opinión humana. La gloria del hombre entonces no va a depender de que vengan aquí mis correlí, mis amigos, entero de tañañemo invitados, ya está así, vea, todo mundo a ver y pon ahí tela, ya para y pon a pe y pon a amor. No, si estás mal, estás mal. Entonces no depende de la opinión humana la doxa, la gloria. La gloria depende entonces de una relación profunda del pisteúo, decíamos, la verdad que condice con aquella condición de lo que Dios nos ha regalado interiormente. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.